Tengo miedo que... Ahora sí. Ahí dio el ok. Bueno, vamos a arrancar, seguramente se irá sumando gente, pero bueno, darles la bienvenida, y un agradecimiento muy grande a todas las personas que se sumaron, bueno, a Vero, Amor, Agustina, que aceptaron muy gratamente compartir esta actividad con nosotros, con nosotras. Bueno, yo muy brevemente quería, bueno, aparte de darle esta bienvenida a este taller que planificamos ya hace un par de meses y que teníamos muchas ganas de poder concretar hace tiempo, nos conocimos con las chicas acá en La Pampa, justamente, y quedaron siempre pendientes de poder hacer esto en el marco de la federación. Nosotros, de paso, aprovecho a contarles que la Federación de Medicina General y de Equipos de Salud está cumpliendo ni más ni menos que 40 años de historia. Y que además en el día de hoy, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, en un día de activismo, de lucha muy importante, se cumplen además 20 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos parece que es un momento histórico también que, bueno, nos alegra poder estar, ¿no?, tejiendo estas redes que fortalecen y la verdad es que la federación ha tenido a lo largo de toda esta historia un rol muy protagónico en la defensa y además en la implementación, ¿no?, de los derechos sexuales y no reproductivos. Y entonces, bueno, nos parecía un poco resaltar esto y bueno, ni hablar de toda la lucha que ha significado, ¿no?, la conquista del derecho a la anticoncepción en Argentina y el derecho concretamente al aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, esto lo digo también porque me parece importante reflexionar y este taller para nosotras será muy importante concretarlo. Además, porque nuestra agenda también ha estado muy trazada por estos temas, ¿no? Y la verdad es que poder convidarnos un espacio para hablar sobre un aspecto que tal vez desde la biomedicina tiene una mirada particular y medicalizante. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esto a lo largo del taller. Nos daba mucha expectativa poder traer este tema también a la agenda, ¿no? En un día como hoy, de pensar esto, bueno, ya las chicas van a contar más en detalle, también pensar la menopausia como parte de la menstruación en un proceso de ciclo. Eh, Así que bueno, y además nos parecía también muy rico poder hacerlo, la experiencia que tienen ustedes, que ya van a contar ellas un poco, el recorrido que vienen haciendo sobre esta línea de trabajo, pero que tiene que ver también con habilitar y habitar, ¿no? Quienes venimos del campo estrictamente de la salud, y ni hablar de los que venimos del campo de la medicina, que tenemos una cierta narrativa, ¿no? Un cierto discurso que nos parecía muy importante ubicar en otro espacio, en otras miradas, en otras perspectivas que enriquezcan también nuestro trabajo en la práctica y nos permitan también reflexionar sobre esas prácticas en el campo de la salud. Así que bueno, un poco esa es la idea de que hoy podamos hacer un recorrido sobre este tema y dejarnos un poco pensando y llevarnos herramientas. Yo las voy a presentar y después igual me gustaría pasarle, o no sé si Vivi y Luz quieren compartir algo. Nosotros esta actividad la organizamos, tenemos un grupo de trabajo de hace muchísimos años que se llama Grupo de Salud Sexual, dentro de otros espacios de trabajo que tiene la Federación, y que bueno, hoy nos convidamos en esta tarea de encontrarnos acá. Así que después les paso la palabra antes de empezar, si me dan un minutito también. Bueno, yo las presento, después ustedes también me gustaría ver o que, como ahora que explayen un poco cuál es el recorrido, sí que vienen haciendo con este tema. Vero Giordano, Verónica Giordano, socióloga, es magíster en investigación en ciencias sociales y doctora en ciencias sociales de la UBA, profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora principal del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Su línea de investigación tiene perspectiva en género y utiliza metodologías ágiles y creativas. Bueno, Mora Vinocourt, bienvenida también, es licenciada en Sociología por la UBA, maestranda en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, actualmente becaria doctoral del CONICET, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y su línea de investigación se vincula con género, cuidado, salud y datos. Bueno, y Agustina, bienvenida. Agustina Starballi es médica, es especialista en ginecología, subespecialista en endocrinología, ginecología y climaterio, especialista en docencia universitaria, médica asociada de la sección endocrinológica, ginecológica y sección climaterio del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires y está
cursando una maestría en la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, más allá de las formalidades, les agradecemos la presencia y además las sentimos también cercanas y un poco amigas de nuestra federación y del espacio de trabajo que venimos construyendo. Así que bueno, por mi parte paso la palabra, Vi, si querés por ahí contar, ya que estamos, difundimos un poquito nuestro grupo de trabajo y arrancamos. Gracias, chicas. Bueno, gracias nada, Pilar por la presentación del equipo y gracias al equipo por esta oferta, digamos, eh, de ayudarnos, de acompañarnos a pensar un poco una temática que la verdad es que tenemos un poquito negada, por decir así, que creo que nuestra federación, como decía Pilar, tiene en sus 40 años un recorrido muy importante en la lucha por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, por la salud de las personas en general y de las mujeres en particular. Eh, el grupo de salud sexual fue parte de ese recorrido e intentó impulsar en muchas ocasiones y en muchos momentos la garantía de los derechos en los servicios de salud, ¿no? Y la verdad es que el tema de la menopausia siempre quedó, ¿no? Como, bueno, por distintos motivos, relegado. Relegado para su discusión, relegado para nuestra formación, relegado para el abordaje. Y bueno, hoy la verdad que para nosotros es una enorme oportunidad, ya seguramente conversaremos en los grupos y en el taller el por qué pensamos, ¿no? Que fue ocupando este poco lugar o no lugar, pero nos parece una enorme oportunidad que en este día podamos juntarnos a pensar juntas y a conversar, así que en nombre también del grupo de salud sexual, gracias por inaugurar de alguna manera esta temática dentro de nuestro trabajo más formal de la federación. Y quedan ustedes. Ahí está. Bueno, no Entregada, sé si... entregado el micrófono. Bueno, muchas gracias. Con Mora y con Agustina nos dividimos para ir hablando sucesivamente, así que voy a empezar yo. Quiero agradecer en nombre de las tres el espacio que nos ofrecen para compartir nuestras investigaciones, para pensar juntas, para visibilizar un tema que, como decía recién Vivi, estuvo mucho tiempo postergado y esperamos que después de nuestra intervención podamos tener algunas claves del porqué de esa postergación del tema y también algunos apoyos como para conceptuales, como para ver por dónde entrarle al tema de manera tal que pueda estar en agenda, que pueda estar revisitado desde múltiples miradas, que ayuden a sostener lo que ya conseguimos y a conseguir más eh, derechos que necesitamos para vivir una vida digna. Esa sería como la propuesta, calidad de vida. Yo voy a compartir pantalla para apoyar visualmente esta presentación. A ver. ¿Dónde estoy? Estás compartiendo, pero estás compartiendo tu mail. Sí. Primero voy a abrir el documento que quiero compartir y después... Si no empezamos a chatear con tus contactos y esas cosas. eh, acá. Bien. Entonces ahora vuelvo acá, vuelvo a compartir, compartir y ahora sí, ahí estamos. Ahí están viendo una postal, una placa, ¿no? Perfecto. Bueno, Exacto, sí. entonces, esta es una investigación que empezamos
Mora y yo en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, que es un instituto de la Universidad de Buenos Aires, donde también tenemos sede como investigadoras de CONICET. Y la primera consigna que utilizamos para empezar a hacer punta, digamos, para romper un poco este bloque monolítico que es la palabra menopausia y que aparentemente no estaba, hasta ese momento no estaba tallada, no había empezado a ser tallada, estamos hablando del año 2021. Yo estaba transitando mi propia menopausia, estábamos prácticamente todavía en pandemia. Ese 8 de marzo de 2021 salió un artículo en Página 12, Sonia Santoro me hizo una entrevista, y es una entrevista que me hizo a propósito de una conversación que habíamos tenido, porque estando en pandemia y solo teniendo como posibilidad de búsqueda de datos el internet, busqué en los principales diarios del país qué había sobre menopausia y no había nada, ninguna noticia, ninguna reflexión. Había algunas desde el punto de vista médico, pero no se reflexionaba ni desde el punto de vista de género, ni mucho menos de las ciencias sociales. Sonia Santoro entonces me hizo una entrevista y a partir de esa entrevista que compartí con Mora, que es bastante más joven que yo y que, digamos, por una cuestión generacional y biológica el tema todavía no le había generado ninguna inquietud, al leer la nota le pareció que era un tema que valía la pena seguir profundizando. Y ahí es donde empezamos a pensar esta consigna de hablemos de menopausia cuando hablamos de menstruación. En los materiales ESI la palabra menopausia no aparece, cuando aparece en general aparece vinculada al ciclo vital desde la primera menstruación hasta la menopausia. Y después, silencio, ¿no? Entonces queríamos ver un poco cómo hacer para romper ese silencio, para empezar a ponerle imágenes y palabras a ese silencio. Y entonces nos acercamos a la Asociación Civil Ecofeminita, que tiene una campaña que se llama Menstruación, que trabaja en 3 niveles: aportar información para política pública, batallar por la gratuidad de los productos de gestión menstrual para las poblaciones y comunidades menos favorecidas, y también desarrollaron una calculadora del costo de la menstruación. Entonces, con esos 3 objetivos decidimos empezar a vincular la menopausia a esos 3 niveles, ¿no? ¿Por qué hablar de menopausia cuando hablamos de menstruación? Ahí hay una cuestión que yo soy de base socióloga y hasta 2020 que tuve como esta mini crisis acerca de qué me está pasando en el cuerpo, ¿no? Una especie de segunda adolescencia donde empecé a volcarme a cuestiones que tenían que ver con el campo de la salud por la pandemia, digamos, por una serie de cuestiones, pero antes de eso mi trayectoria tenía que ver con los estudios latinoamericanos y con la sociología histórica. Tengo una formación histórica muy fuerte que cultivé durante la otra vida que tuve antes de 2020. Entonces, por una cuestión de formación profesional, de formación profesional y también de deformación profesional, presto mucha atención a la historia, al tiempo, a la temporalidad. Y ahí es donde nos apareció esta idea de pensar con perspectiva de edad, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos el ciclo vital con perspectiva de edad? Y ahí decidimos que entonces era muy importante hablar de menopausia cuando hablamos de menstruación, porque digamos que más o menos empezamos a transitar el climaterio. Si bien algunos dicen a los 45 años, también podemos pensar que es desde los 40. A los 35 años ya existe la etiqueta de madre añosa, ¿no? En el campo de la medicina, de la biomedicina. Entonces ahí pensábamos, bueno, si vamos a transitar, y la expectativa de vida, y acá somos sociólogas hechas y derechas, digamos, demografía, la expectativa de vida para las mujeres en Argentina
hoy día es de 83 años aproximadamente, esto significa que hay aproximadamente 40 años que vivimos habiendo transitado, estando transitando la menopausia y la posmenopausia, y que hay una buena parte de esos 40 años que todavía menstruamos, desde los 40 hasta los 45, 50, 55, depende en qué momento tengas tu última menstruación, donde vos estás transitando el climaterio, estás transitando esa transformación fisiológica que implica que en algún momento vayas a dejar de menstruar. Pero todo eso se transita menstruando, a veces con bastantes alteraciones en los periodos menstruales, con alteraciones en la cantidad de sangre que perdemos en cada una de las menstruaciones. Entonces, por ese motivo nos parecía que era muy importante hablar de menopausia cuando hablamos de menstruación. También por una cuestión de ESIC, sobre la que voy a volver más adelante, pero digamos que toda niña que ya dijimos tiene derecho a tener información acerca del ciclo menstrual, también tiene derecho a tener información completa. Digamos, no les podemos hablar a las personas de un ciclo que termina en la menopausia como si ese día terminara la vida, porque sabemos, hablando de menopausia, que hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con el derecho al placer, con sintomatología, con enfermedades asociadas, con cuestiones que hacen a los comportamientos humanos, que son necesarias poner en palabras y que muchas veces están asociadas a experiencias que también transitamos durante la menstruación, ¿no? Entonces, por eso, nuestra idea de que vayan juntas ambas cuestiones. Ahora no sé cómo pasar de placa, ahí está. Entonces, la idea es repasar con ustedes algunas definiciones que en el caso de esta audiencia no es necesario porque, digamos, entendemos que son mayormente médicas, médicos y que estas definiciones, digamos, no les son ajenas, pero igual me gustaría enfatizar en esta idea de que la menopausia suele ser definida como un día en la vida, ¿no? El día de la última menstruación. Solo que nos enteramos que esa vez fue la última después de 12 meses, cuando convencionalmente se dice que ya el cuerpo no va a volver a menstruar. Quiere decir que cada vez que tenemos una menstruación en esos 40, 50, estamos al borde y preguntándonos con la incertidumbre, ¿será la última? ¿Será la última? ¿Será la última? Y solo podemos decir, bueno, ya está, pasé el umbral de la menopausia 12 meses después, ¿no? Esa situación ya en sí misma, por definición, genera mucha incertidumbre, ¿no? Como esa misma incertidumbre de cuando te viene o no te viene, si querés o no querés un embarazo, ¿no? Esa sensación de que estás ahí todo el tiempo pendiente de si es o no será o no la última menstruación. El climaterio, en cambio, es una fase de transición que abarca varios años y que comprende también a la menopausia, lo mismo que la posmenopausia. Entonces ahí hay, bueno, y perimenopausia, ahí pasó algo en la placa que no se ven las palabras, pero bueno, la etapa previa a la última menstruación. Lo que nos interesa acá, más que nada, es señalar esto de un día en la vida versus una transición, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, a la menstruación se le dice the change. Nosotros buscamos, tratando de hacer un mapa de vocabulario de cómo se le dice a la menopausia en diferentes lugares del mundo, y resulta que en América Latina le decimos los calores. Eso sin contar con las diferentes lenguas indígenas de nuestro país que tienen palabras distintas, que no la llaman menopausia, que no existe la menopausia en esas culturas, que son ritos de pasaje. De la misma manera que en Oriente hay otras maneras de denominar, generalmente se traduce como segunda primavera o primavera dorada, en Japón, en China, pero digamos que en Occidente la menopausia se llama menopausia, el climaterio, que viene de la palabra, de una etimología griega que significa escalera, ¿no? Por esta cuestión del descenso de las hormonas. Digamos que en Occidente la idea de la menopausia se transmite con un síntoma, ¿no? Como los calores.
Peor que en Inglaterra, que le dicen the change, que por lo menos es un eufemismo, pero está hablando de una transición, ¿no? De un cambio. Bien, menstruación, menopausia y climaterio. Otra vez volvemos a la cuestión de la edad, ¿no? Que la menopausia llegue alrededor de los 50 años, pero que desde los 40 ya el cuerpo se esté preparando para dejar de menstruar, implica que hay por lo menos hay una década o tal vez más de la vida de las mujeres que se transita pensando en este binomio de menstruación y menopausia, o en este binomio de menstruación climaterio, ¿no? Entonces, el recorrido que proponemos hacer hoy, muy brevemente, para después darle la palabra a Agustina, que es médica y que nos va a compartir una mirada diferente, matizada de lo que es el enfoque biomédico hegemónico. En esta primera parte, antes de darle la palabra a Agustina, vamos a tratar estos 5 puntos, ¿no? ¿Por qué la menopausia debería formar parte de la agenda de los cuidados? La menopausia como fenómeno histórico-social, desigualdades y menopausia, el costo de la menopausia y la ESI con perspectiva de edad. Para ir rápidamente al primer punto de por qué la menopausia debería formar parte de la agenda de los cuidados, me gustaría compartir con ustedes 3 cuestiones que también hacen a esta perspectiva de tiempo, ¿no? ¿En qué ocupamos el tiempo las personas que estamos transitando la menopausia? Y las personas que atraviesan la menopausia necesitan atender primero el autocuidado, el cuidado personal. Voy a poner ejemplos medio sonsos, pero que vamos a reconocer rápidamente quienes estamos atravesando la experiencia o la hemos atravesado. Por ejemplo, aumentar la dosis de crema que le ponemos a nuestro cuerpo para ayudarnos con la sequedad en general, ¿no? Eso demanda un tiempo de autocuidado, pero también demanda un tiempo de pedirle cuidados a otros, a los profesionales, a los médicos y a los ginecólogos, ginecólogas en particular, ¿no? La famosa prevención de la osteoporosis, la densitometría obligatoria que nos tenemos que hacer, lleva bastante tiempo para conseguir el turno, para hacerla, para llevar los resultados. Y por otro lado, también sabemos que a los 50 años las mujeres cargamos con 2 tipos de cuidados de otras personas. El cuidado hacia más pequeños, más jóvenes, y el cuidado hacia personas adultas mayores, ¿no? Esto sin contar casos de discapacidad, digamos, cuestiones o cuidados comunitarios que también pueden aparecer. Acá tenemos entonces 3 tiempos del cuidado, en un momento de la vida donde, como el cuerpo deja de ser reproductivo, ya no menstruamos, ya no podemos gestar, empieza a ser un cuerpo medio invisible, ¿no? Un cuerpo tabú, un cuerpo obsoleto, un cuerpo viejo, un cuerpo invisible. Acá una de las respuestas de por qué la menopausia se ha postergado tanto, ¿no? Con este enfoque desde la medicina y desde la concepción familiarista de los derechos y maternalista de los derechos, el cuerpo que importa es el cuerpo reproductivo, ¿no? Y ustedes que tanto han batallado por la campaña, por conseguir el aborto, la despenalización del aborto legal, y seguro saben perfectamente que el mandato es el cuerpo reproductivo, ¿no? Entonces, conseguir derechos para cuerpos no reproductivos es muy difícil. Lo fue para cuerpos que biológicamente pueden ser reproductivos y optan por no serlo. Y ahora también estamos acá poniendo en el mismo paquete a estos cuerpos no reproductivos que también aparecemos diciendo, bueno, queremos derechos, queremos que nos miren y queremos mirarnos. La menopausia entonces también es un fenómeno social, histórico social, porque justamente está vinculada a esta visión que se la asocia con una patologización, ¿no? Con procesos fisiológicos vinculados al ciclo vital que son mirados desde la medicina como un déficit hormonal, ¿no? La menopausia aparece como una baja de estrógeno, una baja repentina y digamos,
en picada del estrógeno, y eso trae síntomas. Los síntomas es una palabra que participa del mundo de la enfermedad, ¿no? En estos binomios de salud, enfermedad, de reproductivo, no reproductivo, es donde se juega el significado de la menopausia en nuestras sociedades. Y no es solamente el enfoque de la biomedicina. La biomedicina, en todo caso, es una ciencia, o una parte de la ciencia que viene a auxiliar a toda una concepción de construcción del Estado y de la sociedad en las sociedades occidentales, donde los roles están asignados para varones y mujeres de manera diferente, y donde las mujeres cargan con ese mandato de reproducción, ¿no? Entonces ahí también aparece la idea de la reproductividad, el maternalismo, el familialismo como una forma de control de estas etapas de la vida. Mirar esto, entonces, mirar la menopausia como un fenómeno histórico-social supone entender que la menopausia está construida de esa manera, pero que podría ser deconstruida, ¿no? Que los cuerpos reproductivos y no reproductivos tengan estas asignaciones de sentido es algo que se hizo, que se construyó históricamente y que se puede romper, que se puede transformar. Por eso nos parece que en este sentido estamos hablando de una revolución, ¿no? Como muchas de las revoluciones del feminismo son revoluciones silenciosas, pero son transformaciones muy profundas. Y por último, comprender que la menopausia es un fenómeno que está situado y atravesado por dimensiones culturales, históricas, sociales, específicas. Yo les mencionaba recién nuestras comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, pero también sabemos que en Oriente, en nuestro equipo de investigación, estamos compartiendo con una investigadora de China que nos está trayendo luz acerca de cómo se vive esta experiencia en China. Y realmente es llamativo cómo cambian los sentidos en uno y otro lugar. Bien, me parece que con esto yo le puedo dar la palabra a Mora, que va a hablar un poco de la cuestión de las desigualdades y también del costo de la menopausia. Mora, no sé si querés abrir el micrófono. Buenísimo. Bueno, gracias, Vero. ¿Vos seguís compartiendo pantalla o preferís que Sí. comparta No, yo? yo sigo compartiendo. Vos me avisás y yo cambio. Buenísimo, bárbaro. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación. Nada, ahí venimos compartiendo con Pilar desde hace un año que estuvimos ahí en La Pampa, y la verdad que la actividad salió buenísima y quedamos ahí en contacto como para poder llevar estos temas a más lugares. Lo que voy a hablar un poco ahora es quién es el sujeto de la menopausia, ¿no? Trayendo un poco esta mirada que ya Vero recuperó en relación a pensar la menopausia desde la mirada social, pensar la menopausia en cuerpos situados históricamente y cuerpos también situados territorialmente. Entonces, frente a ese diagnóstico de pensar a la menopausia, a los cuerpos de la menopausia, desde esa mirada social que obviamente pensamos que tiene que estar en diálogo con la medicina, fuimos a preguntarnos, bueno, ¿quién es el sujeto de la menopausia? Y para eso nos hicimos las siguientes preguntas. ¿De qué trabaja? Si trabaja, ¿en qué condiciones trabaja? Y también si tiene responsabilidades de cuidado y a quiénes cuida. Y para eso recurrimos a los datos de nuestro sistema estadístico. Fuimos a los datos del INDEC y miramos principalmente dos encuestas. Una es la encuesta nacional de uso del tiempo, que la última se hizo en 2021, y por las condiciones que todas sabemos, la verdad que no hay ninguna expectativa de que se vuelva a hacer pronto. Y también fuimos a la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta para mirar mercado de trabajo y ingresos. Hago una aclaración importante: la encuesta tiene dos sesgos principales que me parece importante traer. Uno tiene que ver con la cuestión de la ruralidad. Ninguna de estas dos encuestas releva a la población rural, por lo tanto me voy a remitir a datos que refieren a la población urbana. Y lo segundo tiene que ver con un sesgo de que estas encuestas relevan poblaciones masculinas y femeninas, ¿sí? Mujer, varón, ¿sí? Y no relevan otras poblaciones, como si, por ejemplo, el censo, que tiene perspectiva de diversidad. Hago estas aclaraciones para que se entienda que cuando pensamos en el sujeto de la menopausia, es seguramente mucho más grande que esto, ¿sí? Y que seguramente tenga otras características en función de las territorialidades y las experiencias también. Pero bueno, son los datos que tenemos y decidimos analizarlos. Para eso lo que hicimos fue construir 4 grupos, ¿sí? Que estos 4 grupos responden a cuestiones de género y a cuestiones etarias.
Para eso le pusimos unos nombres, ¿sí? Que son mujeres en edad de climaterio. Las mujeres en edad de climaterio son mujeres entre 40 y 60 años. Es un promedio, obviamente sabemos que la edad de climaterio en general puede adelantarse o puede retrasarse, pero más o menos un promedio entre 40 y 60. Los varones adultos son los varones de ese mismo rango etario, o sea, 40 a 60 años. Y las mujeres jóvenes y adultas jóvenes, y los varones jóvenes y adultos jóvenes son los varones entre 14 y 39 años. ¿Por qué 14? Porque estadísticamente se mira la población en condiciones de trabajar desde los 14 años, más allá de que sabemos que, o en los mejores casos se arranca después, pero bueno, si pensamos en la legalidad del trabajo es 14 y está bueno relevar también esa población. Bien, lo primero que hicimos fue ver cuánto tiempo diario, o sea, por día, declaran las personas en promedio que le dedican a las tareas no remuneradas. Por tareas no remuneradas nos referimos a las domésticas y de cuidados que hacemos sin recibir una remuneración, o sea, que no nos pagan. Si nos pagaran, no estaríamos en esto, ¿sí? Pensemos que la encuesta de uso de tiempo lo que releva es las distintas actividades que hacemos en nuestro cotidiano. Y fíjense que las mujeres en edad de climaterio le dedican 6,40 horas diarias, ¿sí? Que es casi el doble que los varones adultos. Lo mismo ocurre con las poblaciones jóvenes, que le dedican casi el doble que los varones, ¿sí? O sea, las tareas que hacen a la reproducción de la vida cotidiana, las mujeres le dedican el doble que los varones, ¿sí? Después lo que decidimos hacer, una vez que vimos las cuestiones de las tareas no remuneradas en general, nos metimos a ver qué pasa con lo doméstico y qué pasa con los cuidados. Y ahí encontramos cosas súper interesantes. Fíjense que en las tareas domésticas son las mujeres en edad de climaterio las que les dedican un tiempo considerablemente mayor que el resto de las poblaciones. 4,35 horas diarias y el resto casi la mitad, ¿sí? Acá no aparece como solamente una cuestión de género, sino también una cuestión etaria. Y seguramente lo que esté operando o funcionando detrás de esto tenga que ver con que muchas mujeres jóvenes y adultas jóvenes todavía viven con las mujeres en edad de climaterio, con mujeres más grandes, que seguramente absorban esa carga de las tareas domésticas, ¿sí? Bien. Después igual les vamos a compartir estos datos, los voy a ir pasando como un poco rápido para entender. La próxima nos dedicamos a ver, bueno, la categoría cuidados, ya vimos lo doméstico, ahora vamos a ver los cuidados. Si nos fijamos, y en cuidados nos dividimos en dos: cuidados de niños menores de 13 años y cuidados de personas mayores de 65. ¿Qué encontramos acá? Que en el cuidado de niños menores, las mujeres en edad de climaterio, ¿sí?, le dedican 5 horas, 6 minutos, ¿sí?, mientras que las mujeres jóvenes y adultas jóvenes, 6,32. ¿Por qué las mujeres jóvenes y adultas jóvenes dedican un poquito más que las mujeres en edad de climaterio? Esto tiene que ver con que en general tienen a cargo niños más chiquitos que demandan más tiempo de cuidados. Pero las mujeres en edad de climaterio, más allá de eso, le dedican un gran tiempo de su vida diaria a cuidar menores de 13 años, ¿sí? Significativamente mayor en los dos casos que con los varones, ¿sí? Casi la mitad de nuevo, ¿sí? Va un poquito menos de la mitad, pero sí, los varones siempre se mantienen entre 2, 3, al sumo 4 en algún caso, ¿sí? Pero lo interesante está en el tiempo promedio, ¿sí?, de nuevo, diario, dedicado al cuidado de personas mayores, de más de 65. Y ahí lo que encontramos es que significativamente es más alto ese tiempo que le dedican las mujeres en edad de climaterio, ¿sí? Entonces, fíjense esta barrita bien alta que tenemos acá de color violeta, que es 6 horas 50 minutos diarios. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? El concepto, ¿sí?, de la economía feminista, que es el concepto de pobreza de tiempo. ¿A qué nos referimos con pobreza de tiempo? Que si las mujeres en edad de climaterio tienen una gran demanda, ¿sí?, de tareas domésticas y de cuidados de infancias y de adultos mayores, que pueden ser nuestros padres, pueden ser también algún familiar, alguna otro familiar, alguna tía, alguna amiga, etcétera, que demanda ese tiempo de cuidados, nos queda muy poco tiempo para otras tareas. ¿Qué son esas otras tareas? Para el ocio, para insertarnos en el mercado de trabajo, y también nos queda muy poco tiempo para el autocuidado, ¿sí? Y pensando concretamente en este sector poblacional, le queda muy poco tiempo para todo lo que implica el pasaje a una nueva etapa de la vida. ¿Qué tiempo tiene para ir al médico?
qué tiempo les queda para ir a hacer las compras, para todas las recomendaciones vinculadas a la alimentación, para hacer ejercicio, que también está recomendado, para ir hacia las consultas, para el tiempo de espera de esas consultas. Por eso vemos que el tiempo de cuidados que cargan estas mujeres tiene profundas implicancias en la calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muy poco tiempo para el autocuidado. Y esto de la calidad de vida también tiene un vínculo directo con todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Voy a saltear la que sigue, así ya voy directo al mercado de trabajo y después le dejamos la palabra a Agus, que tiene que ver con el mercado de trabajo. ¿Y por qué fuimos a ver mercado de trabajo? Porque si queremos pensar en intervenciones desde las políticas públicas, que suena hasta un poco distópico en este momento, pero es importante seguir pensándolo, tenemos que pensar en qué sujeto de derecho estamos pensando. Entonces, ahí, en general, muchos de los derechos se asocian al trabajo, ¿sí? Y acá tenemos un problema, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir analizando estos datos, ¿sí? Voy a pasarlos medio rápido, después se los voy a compartir, simplemente voy a focalizar en algunas cuestiones. Pero fíjense en la anterior que las mujeres en edad de climaterio, que es la barrita rosa, ¿sí? Fíjense, vamos a ir siempre viendo la que dice evolución de la tasa de formalidad e informalidad entre 40 y 60, o sea, la que tenemos a nuestra izquierda. Fíjense que las mujeres en edad de climaterio, que es este color rosita, ¿sí? Tienen una tasa de informalidad 30,8 en 2024. Fíjense que esto es evolución desde el 2016. Mientras que los varones un 25,8 tasa de informalidad. La tasa de informalidad nos está hablando de mujeres que acceden al mercado de trabajo, que tienen un empleo, pero que ese empleo no está asociado a derechos laborales. Y eso significa que no tienen jubilación, o sea, aportes jubilatorios, que no tienen aguinaldo, que no tienen posibilidades de tomarse una licencia, porque no tienen ese derecho, a menos que su empleador o empleadora lo quiera hacer, pero no es una condición de su trabajo. Y lo otro que me parece súper importante es que no tienen obra social, ¿no? Entonces, estas mujeres que le dedican 1.000.000 de horas a cuidar a niños, a adultos mayores, a las tareas domésticas, que encima trabajan en la informalidad, ¿en qué momento van al médico si no se pueden tomar una licencia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar cuando pensemos en la menopausia, ¿quiénes son esas personas que atraviesan la menopausia? Y lo que vemos es que son personas que están en el mercado laboral en condiciones de informalidad, que como la que sigue, la diapositiva que sigue, trabajan un 17% en el pluriempleo. ¿Qué significa el pluriempleo? Que tienen más de un trabajo, o sea, que están saltando de un lugar al otro, ¿sí? Y que además tienen una carga de cuidados muy alta, por lo tanto, no tienen casi tiempo, ¿sí? Que el tiempo es una variable fundamental para poder pensar en qué momento pueden acceder a los autocuidados que implica la transición a la menopausia. En esa caracterización, lo que nosotras encontramos es que justamente la menopausia constituye un factor de desigualdad que profundiza los ya existentes que atraviesan a las mujeres. ¿Por qué? Porque la menopausia tiene un costo. Y ese costo pesa muy fuerte en este sector de la población. Pensemos lo siguiente. Cuando pensamos en el costo, pensamos en dos dimensiones que justo no aparecen en el... Se borraron de una manera muy rara algunas cosas. Siento que alguien nos está como ahí queriendo borrar algunas palabras, pero estos dos, donde hay un huequito blanco, en el primero nos está hablando de que la menopausia tiene un costo porque implica una serie de bienes, ¿sí? Y tratamientos médicos que nos recomiendan, que eso Agus lo va a poder explicar muchísimo mejor que yo, ¿sí? Pero que implica medicamentos, consultas médicas, estudios de diagnóstico, cambios en la alimentación y actividad física. Y piensen que todo esto tiene un costo. Si tenemos una obra social, imagínense el costo que tiene si no la tenemos, ¿sí? Y también tiene un costo la menopausa en términos de tiempo. El tiempo que nos lleva a ir a los turnos médicos, el tiempo que nos lleva los cambios en la alimentación y la actividad física, y el tiempo que implica el autocuidado, ¿no? El tiempo que necesitamos para procesar esos cambios que implica esa nueva ingreso en la etapa de la vida, como el insomnio, los sofocos, el estrés, etcétera, ¿no? Que como ya vimos, todo este tiempo, ¿sí? Está conviviendo con personas que no tienen tanto tiempo, ¿sí?
Y como salía en una de las capacitaciones que hicimos, todo esto tiene una carga muy grande que puede tener después efectos, ¿no? En nuestra salud mental, ¿no? Si tenemos todo esto en la cabeza, cómo podemos después desarrollar nuestra vida cotidiana. Entonces, en función de pensar que la menopausia tiene un costo, y ese costo lo que hace es profundizar las desigualdades que ya nos atraviesan a muchas de nosotras, lo que encontramos en una encuesta que tenemos, en algunos estudios e investigaciones, es que la menopausia afecta en muchos casos, además de la salud mental, además de nuestro bienestar cotidiano, también nuestra permanencia y rendimiento en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos cansancio, insomnio, sofocos, irritabilidad o lo que sea, y si esto encima es un tabú y no lo hablamos en nuestros trabajos, muchas veces tenemos que faltar, ¿sí? Y si faltamos en trabajos que son informales, seguramente eso afecte nuestra permanencia y seguramente pueda tener consecuencias que en el extremo tiene que ver con que nos despidan, ¿sí? Y encontramos en una investigación que se hizo en, creo que Suiza, que estaría muy bueno replicarla acá, que hay una disminución del 10% de los ingresos de las mujeres cuando ingresan en la menopausia, ¿no? O cuando ingresan en el climaterio, ¿no? Cuando empiezan a transitar estos cambios en el cuerpo que les afectan sus trayectorias laborales. Por eso, como a modo de resumen de esto que quise contar, nos parecía importante acá traer con Vero, cuando pensamos en esa mirada social, poder pensar justamente, bueno, ¿quién es ese sujeto acá en Argentina? Con la aclaración que hicimos, que es un sujeto acá que caracterizamos suburbano, que después nos queda el desafío de poder pensarlo en la ruralidad, pero que está profundamente atravesado por una tensión de tiempo y está en condiciones laborales muy precarias. Entonces, ¿qué derechos tenemos que pensar para esta persona? A estas personas las tenemos que pensar en clave de ciudadanía, para todos, para todas las ciudadanas, ¿sí? Y bueno, como último, ahí para cerrar vamos a hablar de lo que es ESI con perspectiva de DACA, y le paso con la palabra a Vero como para hacer ese cierre y ya pasarle la palabra a Gus. Bueno, muchas gracias. Bien, voy a hablar, lamentablemente es como que las placas se les van borrando palabras, parece em, magia, no sé qué está pasando, pero bueno, ahí voy. Les pido disculpas porque están hasta por la mitad ahora. Em, la idea de pensar la ESI con perspectiva de edad tiene que ver con pensar la ESI justamente más allá de hasta la menopausia, que es lo que mencionaba al comienzo de la charla, ¿no? Tener una mirada reproductivista sobre los cuerpos de las mujeres invisibiliza las etapas no reproductivas o las opciones no reproductivas, pero en este caso estamos hablando de toda una etapa, el climaterio y la menopausia, que son etapas, comillas, biológicamente, naturalmente no reproductivas. Y por lo tanto, en esa invisibilización se deja de lado cuestiones que tienen que ver los derechos sexuales en esta etapa de la vida, y también se deja de lado cuestiones de cuidado, ¿no? Una encuesta de la Fundación Huésped decía que en la población mayor de 50 años están aumentando al mismo ritmo que en los segmentos más jóvenes las enfermedades de transmisión sexual. Y esto tiene que ver con la invisibilización de la cuestión de la sexualidad en relación a la menopausia en los consultorios y en los consultorios ginecológicos en particular. También hablamos de la ESI para poder con perspectiva de edad, para poder hacer esto que llamamos la mirada interseccional de la menopausia, que es el solapamiento entre etapas del ciclo vital. Sabemos que con maternidades postergadas para más allá de los 40, es posible que el climaterio esté combinado con maternidad, con lactancia, con puerperio. También sabemos que esas etapas están vinculadas a la baja de la libido sexual, de la misma manera que la menopausia. Entonces, poder hablar de estas cuestiones en conjunto y no segmentarlas como si fueran dos mundos totalmente distintos, el de la menstruación y el de la menopausia, nos parece productivo. Nos parece productivo también porque puede generar un diálogo intergeneracional, por la transmisión de saberes que puede haber, no solamente de las más grandes a las más jóvenes, que es en general cómo pensamos la transmisión generacional, sino en este caso justamente al revés. Tenemos personas jóvenes que han recibido educación sexual integral, que han librado batallas en las calles,
que han conseguido derechos a partir de esa movilización por el propio placer, por las propias decisiones sobre el cuerpo, y que tienen mucho para aportarle a generaciones de personas más grandes que no tienen ese vocabulario, que no tienen esa experiencia de lucha, que no tienen ni siquiera ese enfoque, ¿no? La educación sexual con perspectiva de edad también nos permite alejarnos de esa visión coitocéntrica, en donde aparece la relación sexual con penetración como la única opción, la fetichización de productos, de productos sexuales. Estoy hablando más que nada del mercado de los juguetes sexuales, que está muy incentivado en relación a la menopausia, justamente para activar esa libido que se va perdiendo y que termina haciéndonos caer otra vez en las reglas del juego del mercado y de la fetichización de la mercancía, bueno, que sabemos que es nociva para transitar la vida con estas miradas que queremos fomentar, que son las miradas del cuidado, las miradas del disfrute, las miradas de la igualdad. Entonces, bueno, reivindicar también el derecho a la información implica reivindicar la ESI para este segmento de la población. Acá en pantalla ustedes tienen 3 códigos QR que después se los vamos a compartir también. Uno es una encuesta que tenemos abierta de manera permanente. Si quieren pueden escanear estos códigos y ya quedarse con los links. El otro es una carpeta a materiales de divulgación, que tenemos diferentes entrevistas que nos han hecho, artículos que han salido publicados, y por otro lado los gráficos que presentó Mora hoy. A propósito de esto, le voy a pedir a Mora que comparta una nota que salió hoy en la página web de Ecofeminita, escrita por ella y por Lucía Espiñeira, que es una de las coordinadoras de la campaña Menstruación, a propósito de este proyecto que estamos llevando adelante entre Ecofeminita y el Instituto de América Latina y el Caribe, con Mora y yo como coordinadoras del proyecto, donde van a encontrar allí muchos de los conceptos que compartimos hoy. Finalmente voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar la palabra a Agus, que nos va a traer una mirada desde la medicina. Agustina se va a presentar, ya la presentó Pilar ampliamente, pero en todo caso si querés agregar algo, Agus, hacelo. Lo que me interesa subrayar es que en el equipo de investigación que estamos coordinando con Mora en el IEALC, hicimos un convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires, justamente con la sección de climaterio, para ir pensando juntas algunas de las cuestiones que les presentamos hoy. Bueno, Agus, la palabra es tuya. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, medio bajito, si querés acercarte al A micrófono. ver. Ahí. Sí. A ver, ¿se escucha mejor? Bueno, un placer para mí estar acá. Bueno, no voy a demorarme en las presentaciones y agradecimientos que ya saben que tenemos. Yo soy médica, bueno, del italiano. El Hospital Italiano de Buenos Aires es un hospital privado, así que quizás un poco de lo que yo venga a contarles y de mi práctica asistencial esté un poco sesgada por esto, pero bueno, la idea es un poco contarles y ampliar un poco lo que presentaron las chicas. En esto no me voy a demorar, ya lo dijo Vero, como sabemos que estamos en la menopausia después de un año y que el climaterio no es un único día, sino que es toda una etapa que abarca un montón de cambios. El correlato biológico de todo esto, ustedes lo saben, es básicamente el descenso de las hormonas, es este declinar de la función endocrina del ovario. El ovario básicamente tiene como 2 funciones, la función reproductiva y la función endocrina. Y si bien produce un montón de hormonas, principalmente son los estrógenos, y los ovarios son la principal fuente de estrógenos en la mujer premenopáusica. Entonces, este declinar de esta función es como este correlato biológico de la menopausia y el climaterio. El climaterio entonces se podría decir que es una etapa natural, ¿sí? Una etapa fisiológica, una etapa esperable, por la cual tarde o temprano todas las mujeres vamos a transitar. La realidad es que casi todas las culturas es frecuente que acepten que existe una crisis, es decir, una crisis entendida como un cambio en el momento de la pérdida de la capacidad reproductiva. Y si bien el correlato o el fundamento es biológico, su real significado o su significado como más importante es
biográfico más que biológico. Y esto le da la posibilidad de que esto sea interpretado de forma positiva o negativa, según la cultura y también según las diferentes vivencias dentro de la misma cultura, porque obviamente esto está condicionado por un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el acceso a la salud y el acceso a un montón de indicaciones que quizás no, nos dicen y quizás no podemos acceder. Llegué a la menopausia, ¿qué tengo que empezar a tomar? Esta es una situación muy frecuente que al menos en el medio donde yo trabajo se da. Es como que la mujer entra en la menopausia y siente que tiene que empezar a tomar cosas, ¿no? Como si entrar en la menopausia significara empezar a tomar suplementos y empezar a tomar medicación, ¿sí? Obviamente esto viene de algún lado y ahora lo vamos a ver y a reflexionar sobre esto. Y la realidad es que sí, este descenso de los estrógenos pueden generar síntomas y pueden generar complicaciones. Síntomas entendidos como lo que nos pasa en el aquí y el ahora, es decir, el presente. Y complicaciones como este evento futuro que es potencial, es decir, que no sabemos si se va a dar o no. Y empezando por los síntomas, la realidad es que los síntomas, cuando descienden los estrógenos, ustedes saben que los estrógenos, acordándonos de fisiología, los estrógenos tienen receptores en prácticamente todas las células del cuerpo. Entonces, es verdad que pueden producir este descenso, sobre todo la fluctuación de los estrógenos en la etapa de la transición a la menopausia, puede generar síntomas, que pueden ser muchos, pero también pueden ser pocos o puede ser nada. Es decir, no es que necesariamente por entrar en la menopausia y por transitar estos cambios vamos a tener síntomas. Y también hay una realidad que es que a la misma cantidad, o sea, a la misma frecuencia e intensidad de síntomas, no representa el mismo impacto en la calidad de vida en las diferentes personas. Entonces, un poco más allá de los síntomas, un poco lo que tenemos que entender es que en realidad lo que nos importa es el impacto en la calidad de vida y eso no podemos objetivarlo ni con un diario de sofocos, ni con un estudio de laboratorio, solamente es con lo que nos cuenta la persona, de cómo se siente y de cómo se ve afectada su vida personal, sus relaciones de trabajo, sus actividades, etc. ¿Sí? Y respecto a esta posibilidad futura, es decir, este evento futuro, ¿con qué tiene que ver? Este descenso de los estrógenos, ¿con qué puede, o sea, por qué tenemos en la cabeza que puede generar complicaciones? Bueno, porque los estrógenos, si bien no son buenos para todo, sabemos que en algunas áreas son protectores, como es el caso de la parte cardiovascular para el corazón y los vasos, sabemos que evitan lo que es el depósito de la placa de ateroma. También tienen un efecto anticatabólico y anabólico a nivel del hueso, o sea que mientras estamos con los estrógenos, mantenemos nuestra densidad mineral ósea, que eso también está muy determinada genéticamente, pero en el momento de la transición a la menopausia es el momento donde más rápidamente se pierde esa densidad. Y también tienen un efecto a nivel de la digamos, neuronal, con un efecto positivo en todo lo que es la salud cognitiva. Ahora, esto significa que cuando entramos en la menopausia vamos a tener un evento cardiovascular, vamos a tener una fractura. De la misma forma que con los síntomas, por supuesto que no necesariamente vamos a tener alguna complicación, ¿sí? Porque esto demuestra, digamos, la variabilidad de presentación de síntomas y de posibilidades futuras de complicaciones, demuestra que las hormonas son una parte de la salud ósea, de la salud cardiovascular y de la salud cognitiva, ¿sí? Tenemos todo lo que son los factores genéticos, que son no modificables, y todo lo que es además modificable, ¿sí? Como los hábitos, si tenemos enfermedades, si tomamos medicación, si fumamos, si hacemos ejercicio, etc. De alguna manera, ¿a dónde vamos a llegar, ¿sí? Con esto de las posibles complicaciones digamos, después del descenso de los estrógenos, esa posibilidad futura, tiene que ver de dónde partimos. Se habla mucho de que, por ejemplo, el riesgo cardiovascular de las mujeres se equipara al de los hombres y se triplica nuestro riesgo cardiovascular. Bueno, pero no es lo mismo si nuestro riesgo cardiovascular de base es del 30% y se triplica, que si nuestro riesgo de base es del 0,5%. Entonces, un poco empezar a entender esto, que a veces las cosas que nos dicen parecen como muy
como drásticas, como bueno, entro en menopausia y me voy a fracturar, entro en menopausia y voy a tener un evento cardiovascular, y la realidad es que esto no es tan así. Y esto un poco se relaciona con lo que sienten las mujeres cuando entran a la menopausia. Y por eso siempre trato de hablar, en vez de complicaciones, que son estos eventos futuros que no sabemos si se van a dar o no, hablar más de posibilidades, porque además las complicaciones tienen una connotación negativa, y la realidad es que es una posibilidad potencial que no sabemos si va a suceder. Hay tantos climaterios como mujeres en el mundo, es decir, es muy variable cómo se vive y cómo siente y cómo impacta en la calidad de vida todos estos síntomas. Entonces, si tenemos síntomas, lo importante es explicarle a la mujer que tiene opciones, ¿sí? Y respecto a las posibilidades futuras, la realidad es que depende mucho de dónde partimos. Y dentro de los posibles tratamientos hay dos grandes grupos, que esto también probablemente ustedes lo sepan. Todo lo que es el mundo de las hormonas son productos, fármacos, que lo que hacen es actuar sobre los receptores de estrógenos, principalmente estrógenos, también hay otro tipo de reemplazos hormonales, y también está la opción de ofrecer tratamientos no hormonales, que pueden ser desde fitoterapia hasta psicofármacos, ¿sí? Todo esto está bueno saberlo para poder asesorar a la mujer de que tiene alternativas, ¿sí? Y de que quizás si no quiere tomar o no quiere empezar un tratamiento hormonal, poder ir por lo no hormonal. Siempre me parece que en la consulta de asesoramiento de climaterio es como que la primera decisión a tomar es si queremos avanzar con algún tratamiento o no. Y esto va a depender del impacto en la calidad de vida. Y si decidimos avanzar con el tratamiento, si la respuesta es que sí, después ver todas las alternativas. Y volviendo un poco a que esto de que el climaterio es una etapa natural, la realidad es que existe una construcción social del climaterio que incluso en los textos más técnicos tiene una connotación negativa y la reduce a un conjunto de síntomas como si fuera una enfermedad, un poco lo que mencionaba Vero. Entonces, si existe una construcción médica, esto lleva a pensar que es una condición pasible de tratamiento, y ahí necesariamente viene la intervención médica. Pero también es verdad que es una situación frecuente que las mujeres estén recorriendo numerosos y viendo numerosos médicos, yendo a las consultas durante mucho tiempo. Es bastante frecuente cuando entran en esta etapa, porque a veces empiezan con síntomas que quizás no son tan característicos como los sofocos, sino que capaz que son síntomas que no los relacionan en principio con el descenso de las hormonas, y esto hace que recorran numerosos profesionales muy frecuentemente como sin encontrar esa respuesta. Entonces, es importante también saber que existe un consultorio y que la mujer puede venir a consultar, y que muchas veces no va a reducirse esta atención a una intervención farmacológica, sino que muchas veces es directamente un acompañamiento, un asesoramiento y una contención a lo largo de esta etapa. Y quizás solamente lo que hacemos es informar y asesorar y hablar sobre las alternativas, no necesariamente ejercer la acción, digamos, de medicar con un fármaco. Y esto también se relaciona con lo que es el rol social de los médicos y las médicas. Entonces, esto también es la otra cara de la misma moneda. A esta mujer que llega a la menopausia y que viene con la inquietud de qué tiene que empezar a tomar, en realidad, un poco haciendo este recorrido, lo primero que tenemos que contarle es todo lo que le puede pasar, es decir, tener lo que es el derecho a la información, al asesoramiento, ¿sí? Es decir, que por un lado no están obligadas las mujeres a tomar algo necesariamente, no es una obligación hacer un tratamiento, pero tampoco tolerar síntomas que quizás la hacen sentir mal, como también sucedía en algún momento, que bueno, que es una etapa fisiológica y que ya va a pasar, porque la realidad es que lamentablemente no podemos saber si los síntomas impactan sobre la calidad de vida, no podemos saber cuánto tiempo se van a prolongar.
El profesional de la salud está básicamente para contener, para desmitificar y para acompañar en esta etapa. Y recomendar siempre según lo que necesite cada mujer, en el contexto de una consulta con lo que es toma de decisiones en conjunto y siempre centralizada en la mujer. Y un poco teniendo esto en mente, yo ya terminé de cursar una maestría en educación para profesionales de la salud, y el tema de mi tesis, de mi investigación, que está en curso, por eso tampoco traje muchas cosas porque no tengo datos todavía, el tema es perspectiva de género en la formación sobre climaterio en la residencia de tocoginecología, es la residencia del Hospital Italiano. Y un poco lo que a mí me interesaba era ver cómo se abordaban los contenidos del climaterio en un hospital que, si bien es un hospital privado y que eso hace a que los pacientes sean de un determinado contexto, tiene y cuenta el hospital con una sección específica de climaterio, que eso no lo tienen todos los hospitales. Entonces me interesaba un poco ver cómo se formaban los residentes en este aspecto, ¿sí? El objetivo es caracterizar la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de climaterio, no solamente en lo que es el currículum formal, sino también en las experiencias de aprendizaje declaradas por los residentes, que sería el currículum en acción. Esto, un poco el motor de esta investigación fue que me parece importante que todas estas cuestiones se puedan abordar desde la formación de los médicos y médicas que después van a salir a atender a esas pacientes. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y bueno, desde ya estoy abierta a las preguntas y a las consultas que tengan. No sé si habrá algo en el chat o... Bueno, muchas gracias, Agus. Quizás lo que podés hacer es dejar tu mail también en el chat para quien quiera hacerte después alguna pregunta más en concreto después de esta charla. Esto que traía lo último, Agus, es súper importante cuando hablamos de ESI con perspectiva de edad, poder incluir una ESI para personas en edad de climaterio es fundamental en todos los niveles, no solamente en el nivel primario, inicial, adolescentes, jóvenes, sino también en la educación superior, donde sabemos que en las carreras de medicina es muy poco lo que se aborda acerca de la menopausia, y ese poco que se aborda tampoco se lo aborda desde una perspectiva de sexualidad integral. Entonces, poder hablar de ESI con perspectiva de edad en todos los niveles de educación creo que es otra de las demandas por las que podemos ir en nuestros ámbitos de trabajo. Creo que eso que está haciendo Agus en el Hospital Italiano es muy valioso porque está despertando ahí una semilla que va a poder ser replicada en otros ámbitos también, tanto públicos como privados, ¿no? Nosotras trajimos una postal que yo voy a poner en el chat, y luego de esa postal nos vamos a dividir en grupitos acá en el Zoom. El Zoom nos va a dividir aleatoriamente. Yo les voy a pedir si pueden descargarse este archivo para poder mirar la postal mientras hablamos en grupo y compartir un poco las imágenes que aparecen en ese gráfico. Nosotros nos gusta hablar de ciclo vital y no de curso de vida, que es una de las expresiones que también son frecuentes en el campo de la salud y en el campo de la medicina, justamente para hablar de esas intersecciones, de esos solapamientos en donde la menstruación y la menopausia aparecen vinculadas a opciones reproductivas y no reproductivas, a cuerpos reproductivos y no reproductivos, asociada la primera menstruación, la menstruación, el climaterio, la menopausia, a diferentes formas del duelo, ¿no? Por una cuestión etaria también, con esto de la perspectiva de edad, sabemos que las personas de más de 40 años entran en una edad de orfanar, ¿no? Entonces ahí es muy probable que los climaterios y las menopausias, ese umbral de la menopausia, se transite
al mismo tiempo que un duelo. Hoy a la mañana estábamos en una capacitación con Mora y conté mi experiencia personal. Yo tuve la última menstruación el día que falleció mi papá. Y eso, cuando lo dije, había por lo menos 3 o 4 personas que estaban transitando o habían transitado por la misma situación. Y no es casualidad, es una cuestión etaria también, ¿no? Generalmente, cuando ya entramos en la edad de 40 años, ya empezamos a transitar un momento donde más tarde, más temprano, esto puede ocurrir, si no ocurrió también de manera temprana previamente, ¿no? Pero también hablábamos de los duelos, de las pérdidas, no solamente de la pérdida de la menstruación, la pérdida del cuerpo, que nos era tan cotidiano y que de repente empieza a tomar otra forma, la pérdida de mascotas, esto también es algo, ¿no? De la pérdida, el nido vacío, digamos, hay un montón de imágenes que se asocian con la cuestión de los duelos, ¿no? Y por supuesto la cuestión de la vejez, que también es algo que tendemos a plantear de manera lejana, pero que creo se relaciona mucho con la menopausia en el contexto actual, donde hay recortes en el sistema de servicios, del sistema previsional, del sistema de seguro social, donde se está hablando de la posibilidad de extender la edad jubilatoria a una edad más avanzada, con esto que acaba de decir Agustina, ¿no? De mirar, tener un enfoque sobre el cuerpo, de las posibilidades y llegar al cuidado no solamente de manera obligatoria por la vía hormonal, sino tener en cuenta de reemplazo hormonal, sino tener en cuenta otras terapias, ¿no? Como Agus mencionaba la fitoterapia, la alimentación, hay cuestiones que se vinculan a la calidad de vida en la etapa previa, y yo hoy a la mañana cuando comentaba esto mismo decía, bueno, a nadie se le ocurre llevar a un niño al consultorio pediátrico y que le diga, mira, tiene 8 años y la verdad es que a mí me gustaría que a los 15, cuando tenga la pubertad, esté más o menos nutrido y fortachón, con sus huesos bien calcificados, con sus huesos bien armados para que cuando haga el estirón no la pase mal. Y que el médico le responda, pero no, olvídate, falta un montón para eso, no te ocupes, que es lo que muchas veces recibimos en la consulta ginecológica. Llegás a los 40 queriéndote preparar para los 50, no, falta un montón, todavía tenés tiempo, como si la etapa preparatoria no tuviera sentido, ¿no? Entonces esto que traía Agus me parece fundamental, ¿no? Como medicina preventiva, como tener en cuenta la calidad de vida, las condiciones sociales de esas personas, en fin. Bueno, entonces un poco para presentarles esta idea de ciclo vital, y dividirnos en grupitos. Cuando vos dispongas, Vivi, vamos a aceptar reunirnos en grupitos. Muy bien, veo ¿cuántos grupos? Hay 37 personas en el chat, incluyéndonos a todas nosotras. Siete grupos, 7 grupos. 7, 8 grupos, y ahí vamos a conversar sobre qué impresión nos da esto, unos 15 minutos, y después volvemos a hacer una apuesta en común. Bueno, 8 grupos son, bueno, no me salía cuenta. Pero me da miedo que haya, que haya gente que está desconectada, que está Ah, ahí, y que haya menos personas en los grupos. ¿7 te parece? dale. ¿Nos incluimos? Dale. Sí, sí, por supuesto. Listo. Ahí vamos. Tienen que poner a aceptar cuando les llega la invitación al grupo. Hay un grupo. ¿No?
Bueno, si alguien de las que quedó acá está escuchando y tiene necesita ayuda para unirse, me dice. Yo me quedo por las dudas.
Vivi, yo estaba en una sala, no sé si me escuchás, estaba en una sala Ah, y me quedé sin internet de golpe dale, y me fui. se sacaron Tuve que y volver a ahora entrar. volviste. ¿Te acordás en cuál está? Ah, acá estás, en Sí, la 4, ¿no es cierto? estaba en la 4. Lo que sí había un problema de comunicación. Ah, Aparentemente yo fui el único que pudo desmutearse, pero yo ah, no sé si era por algo mío. Bueno, les estaba explicando justo esto y se me cortó. y te fuiste vos. Bueno, Y lo ahí otro es te que mando no pude acceder a la imagen esta la que postal, contó la compañera, que era para el insumo para discutirlo. claro. Espera, a ver, la postal. Entendí eso, igual, capaz que entendí mal. Sí, está bien. La postal la pusieron acá. Lo que no sé es cómo volverte a enviar. A ver, para que la descargues. No puedo. Bueno, pero quizás alguna tiene para mostrarla directamente del grupo. Te mando el Bien, grupo ¿era un 4 chat? y yo creo Dale, que ¿estaba en el chat la postal? sí, está en el chat. Ah, perfecto, Es- listo, está listo, listo. Bueno, ahí. bueno, Lo descargas de mandame a ahí ver y si se puede. te mando el 4 y cualquier cosa, si no te volvés y te mando otro. Perfecto, dale, dale, gracias. Espera, ahí vamos. Creo que ahí estamos.
de amplificación de este tema, ¿no? Y hacernos otras veces, otros convites para seguir pensando con compañeras, compañeros, estas cuestiones. Yo me imaginaba que para terminar, digamos, quiero reiterar en principio la iniciativa de la FANC, porque es una de las cosas que estuvimos hablando en el grupo en el que me tocó estar. Invitarlas a que contesten la encuesta que tenemos abierta sobre experiencias de menopausia y climaterio. Aquellas personas que tengan 35 años o más la pueden contestar, no hace falta tener ya la posmenopausia para esto, porque justamente una de las cosas que nos interesa es poder relacionar la menopausia con las etapas previas, con la menstruación, para que no quede asignada a ese baúl, a ese lugar recóndito donde nunca vamos porque por incertidumbre, por miedo, por tabú, por estigma, por lo que sea. También las invito a que vayan poniendo en el chat palabras sueltas que les resuenen de haber compartido en el grupo, frases que hayan quedado como síntesis. Así las vamos recuperando también. Y bueno, tenemos unos minutos más, quizás quienes se animen a abrir el micrófono y muy brevemente para poder darle después lugar a otras compañeras, sintetizar algo de lo que se dijo en el grupo, si tienen ganas, hasta las 9 tenemos tiempo. Yo voy a abrir porque como no pude ir a ningún grupo porque me quedé, necesito hablar con alguien, me quedé sola. No, pero me tenía que quedar por si alguien salía y volvía a entrar. Ok, bueno. Así que, y nada, y con lo que me cuesta no hablar. No, a mí me queda como resonando algunas cosas y también como algunas preocupaciones que me aparecen, a ver, de la práctica. Quizás, yo hace 20 años trabajo en un mismo centro de salud, por lo tanto vengo acompañando personas desde distintos momentos de su etapa, de sus etapas, digamos, vitales, y bueno, y compartimos entonces desde estos roles su tránsito y mi tránsito también, ¿no? En relación a estos distintos momentos. Y, y me aparece, por un lado, esto, Agustina lo decía, cómo en los distintos sectores sociales se expresa, ya sea por el acceso a los estudios, por el acceso a la medicación, ¿no? Entonces hay una parte donde ni lo pensamos, y total, conseguir una densitometría es un imposible, ¿no? Entonces ni discutimos si es necesaria o no, porque la tenemos como negada en el acceso, eso por un lado. Por otro lado, pienso en las distintas culturas con las que este, trabajamos, y bueno, nada, y comunidades de distintos orígenes, y me parece que eso también se transita distinto, porque hay distintas composiciones familiares, porque hay distintas valoraciones de cada momento de la vida. Y una preocupación que tengo y que me deja siempre tensa con este tema, que tiene que ver con esto de que, a ver, que yo creo que las mujeres en la etapa de climaterio nos hemos constituido como un segmento muy atractivo para la sociedad de consumo, digamos, y que pensándolo desde ahí creo que somos un objeto muy interesante para vendernos un montón de cosas, desde medicamentos, estudios, actividades, cuidados, cremas, lo que sea. Y entonces siempre tengo como una alerta importante con lo que escucho y con lo que leo y recibo, pensando en que este tamiz, ¿no?, tiene que estar presente todo el tiempo cuando hablamos y cuando miramos. Eso, solo compartir como incertidumbres, preguntas. Gracias, Vivi. Sí, absolutamente. La cuestión del mercado es una de las cuestiones de las que primero miramos, y por eso nos gusta mucho la articulación que tenemos con Agustina y con el Hospital Italiano, porque creemos que la articulación entre sector público y sector privado puede ser virtuosa,
pero para que sea virtuosa primero hay que ponerse de acuerdo en algunos conceptos, en ideas compartidas, ¿no? Y creo que en ese sentido, con Agustina y con todo el grupo del Hospital Italiano, venimos trabajando muy bien y muy de acuerdo, muy en sintonía. La cuestión del mercado se manifiesta mucho en esto que vos decís. Cuando nosotros hicimos un diagnóstico en 2021 de qué había sobre menopausia disponible, aparece mucho esta idea, no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Ya dije antes, ¿no? El mercado de los juguetes sexuales como apoyos para el placer y el goce sexual. La cuestión de no parar, ¿no? De que la menopausia no te tiene que interrumpir la productividad, ¿no? Es cierto que nos baja la productividad, ya hay estudios en otros países que comprueban esto. Nos baja la productividad, pues no es lo mismo no dormir durante toda la noche e ir a trabajar el otro día, suponiendo que además si sos trabajadora autónoma, que digamos que los ingresos dependen de lo que vos generás, si no estás disponible psíquicamente, físicamente para ese trabajo, te baja la productividad y te bajan los ingresos, ¿no? Ahora, que nos exijamos una alta productividad en estas circunstancias es deteriorar aún más nuestra calidad de vida, no solamente la salud física, emocional, psíquica, sino también la de todo el entorno, ¿no? Entonces, pensar en estas aristas en donde se toca con la cuestión del mercado es fundamental. Porque nos está tocando una época, y esto lo digo con todo pesar, pero nos está tocando una época, el adulto mayor se define, en general hay una definición de un organismo internacional, no me acuerdo ya la ONU o cuál, pero básicamente se define por la edad jubilatoria, y la edad jubilatoria se está corriendo cada vez más. Entonces, si la edad jubilatoria va a ser los 70, la adultez va a ser un lapso de 30 a 70 años, o sea, 40 años de vida. Y no tenemos un nombre, no tenemos una categoría demográfica, sociológica para este segmento de la vida. No somos ni adultas mayores, ni tampoco somos jóvenes, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa media, ¿no? Hoy yo jodía a la mañana con las adultas medianas, ¿no? Como los medianos del Señor de los Anillos, ¿no? Como la edad media. Hay algo ahí que todavía no se puso de manifiesto y que es todavía más complicado, porque ¿cómo hablar de esta etapa de la vida si ni siquiera le podemos dar un nombre, una etiqueta demográficamente para saber quiénes somos, ¿no? Esta búsqueda de datos que hizo Mora, que tiene todas las dificultades de no recoger población rural, por ejemplo, donde las preguntas no están hechas específicamente para esta edad, nos acercan a un perfil social de las mujeres en edad de climaterio. Pero esas mujeres en edad de climaterio, si no las cuidamos, van a ser personas que cuando se jubilen no van a tener seguro social porque no van a haber tenido un trabajo formal, ¿no? Sabemos que ahora se derogó la moratoria esta que existía para que las personas completen los aportes que les faltaban, ¿no? Y se lo ponía en términos de que es injusto para los que tienen todos los aportes hechos que haya personas que se jubilen si no tuvieron aportes, como si fuera responsabilidad de las personas no tener aportes, como si el trabajo informal fuera algo que nosotras elegimos, que no nos hagan los aportes. Entonces, frente a esta situación dramática que estamos viviendo, donde además se quiere correr la edad jubilatoria, y sabiendo que las personas de 40, 50, 60 años son personas que cuidan a adultos mayores, las de 50 años hoy vamos a ser la carga de las mujeres de nuestra familia. Entonces, ahí tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de exigir que el Estado nos cuide, de exigir que los consultorios nos hagan las preguntas adecuadas para tener la calidad de vida que necesitamos. Porque lamentablemente, y esto no es un vaticinio, no quiero ponerme dramática, pero digamos, si las cosas siguen en el rumbo en el que están, estos cuerpos de hoy van a ser los que van a cuidar a los adultos mayores de los próximos 10 años y además vamos a ser nosotras mismas cargas de las personas más jóvenes que vienen detrás nuestro. Entonces ahí hay todo un círculo vicioso que hay que empezar a romper, por eso la idea de ciclo vital me parece fundamental, porque estamos todas en el mismo baile. Las que menstruamos, las que no menstruamos, las que quisimos ser madres, las que no quisimos ser madres.
y necesitamos empezar a vernos en esta idea de ciclo completo, porque estamos cuidando para arriba, cuidando para abajo, ¿no? En edades digo, entonces tenemos que poder participar de toda esa problemática. Esto es algo que estamos entrando lentamente con Mora y con todo el equipo, pero que nos está preocupando a nivel social gravemente, ¿no? La cuestión de cómo se segmenta la población y qué pasa con esa edad jubilatoria y el seguro social de las personas que están trabajando en la informalidad. Entonces, caracterizar el sujeto de la menopausia nos parece un punto de partida, ¿no? Saber, porque después, cuando viene a la consulta esa persona, Agustina, ustedes, van a poder saber qué preguntas hacerle a esa persona, porque ya van a saber que cuidan menores, que cuidan adultos, que tienen pluriempleo, ¿no? Entonces, frente a un insomnio, por ahí, en vez de decirle, mira, no, vos tenés que seguir siendo productiva, tenés que tener tu rendimiento, no te pueden echar, por ahí decir, bueno, quizás haya que cambiar, bajar la pata, no sé, bajar un cambio, pedir ayuda, exigir ayuda, en fin. No tengo las respuestas, tengo un montón de preguntas, pero creo que vale la pena hacer preguntas. Me fui un montón, comí un montón de tiempo, chicas. ¿Alguien más quiere abrir el micrófono? Por ahí contar lo que salió en el grupo en el que yo estaba, si alguna se anima también a contar, pero bueno, me aventuro a decir, salió mucho como la falta por ahí de formación de los equipos, ¿no? Y como una necesidad también de poder intervenir en la formación. Bueno, ahí el trabajo que está haciendo Agustina es fundamental, ¿no? De poder rastrear cómo opera, ¿no? La falta de información, la falta de formación en los equipos de salud, en las residencias. Es una de las cosas que salió, y otra cosa también vinculada a la formación tenía que ver con justamente qué pasa con esas mujeres que llegan al climaterio y no tienen ninguna información, ¿no? Como con qué miedos, con qué estigmas, y qué importante es justamente trabajar en esos años previos, ¿no? Justamente a la menopausa, para poder llegar con información, con recursos, ¿sí? Para poder atravesarlo de la mejor manera posible, y que eso justamente tiene un impacto directo en la calidad de vida. Por eso digo la formación en dos sentidos. Digo, la formación de la ciudadanía para que conozca lo que es la menopausia, pero también la formación de los profesionales, ¿no? Y con profesionales me refiero a muchos profesionales, porque sabemos que la vida está atravesada por múltiples profesionales que nos atraviesan. Desde la salud ya podemos pensar tanto de los médicos como también de los psicólogos, ¿sí? Entonces pienso como en esos dos espacios que salieron en este grupo, ¿no? Desde la información de la ciudadanía, pero también la información vinculada a la formación de los equipos. No sé si alguna tiene ganas de contar algo, si no, también dejo ahí el micrófono para ver quién tiene ganas. No, también, bueno, muchas gracias, muy enriquecedor todo lo que compartieron. Yo soy Andrea de Córdoba, estuve en el grupo con Mora y con Gise, intercambiando un poco ahí el recorrido, cómo nos venimos involucrando con la temática hace algunos años, desde distintos espacios, y charlábamos también en el grupo lo de cómo pensar dispositivos comunitarios, grupales, en atención primaria, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en general los médicos de familia, generalistas, estamos mucho en atención primaria. Y a mí, bueno, me quedó como resonando un montón de cosas, pero esto de que hablaba recién, ay, se me fue el nombre, no es, Verónica, de caracterizar a ese sujeto en menopausia, esa sujeta en menopausia, y de todo el universo de preguntas que se me vienen ahora para hacerles a estas mujeres que acompañamos en el consultorio y en los espacios grupales, ¿no? Y en función de eso, pensar ese asesoramiento, esa información y cuánto se necesita intervenir, ¿no? Justo ayer armábamos un taller específicamente de tratamientos en un grupo que estamos haciendo en el centro de salud, y hablábamos de todo el universo de síntomas y los tratamientos más cercanos y más a la mano, de lo hormonal y lo no hormonal, los suplementos, y todas las caras de cómo hacemos para eso, ¿no? Y pensar también dispositivos comunitarios para eso, no sé.
ferias y nos compremos geles y que podamos tener los geles íntimos, que podamos acceder a los suplementos, no sé, salieron un montón de ideas. Y bueno, está bueno ya empezar como a trabajar con esos grupos, así como hablábamos con Gise, de cuando trabajamos grupos para hablar del derecho al aborto, cuando trabajamos grupos de la anticoncepción, y bueno, un poco eso también intercambian. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gise tiene la mano levantada, no sé si querés intervenir. Yo quiero decir brevemente que estamos trabajando justamente, así como hay kits para la menstruación y hay proyectos de ley, iniciativas legislativas al respecto, estamos trabajando para poder acercarle a les legisladores información fehaciente para que pueda existir algo por el estilo en relación a la menopausia, ¿no? Porque los productos son caros y entonces poder acceder a ellos de esta manera sería una buena forma. Gise. Gracias. Yo brevemente, ya por la hora, y lamentablemente nos llegó el link tarde, así que me perdí gran parte del encuentro, pero agradecerles este espacio. Yo estoy como directora de salud sexual en la provincia de Buenos Aires. Está conectada también Mara Monteagudo, que es parte del equipo, y que veníamos ya del año pasado como un poco a demanda de los equipos de salud. Con demanda de pedido de información, materiales, porque lo que más encuentran los equipos es material sobre el activismo, ¿no? En esto que hay como muchas feministas, periodistas que están escribiendo mucho sobre el tema y que no encuentran como buena información y de acá del país en relación a esta etapa, ¿no? Que agradecerles el espacio. Nosotras venimos trabajando ahí como para poder empezar a tener algo de la provincia de Buenos Aires, pero algo que nos faltó tiempo en el grupito, la verdad es que pasó rapidísimo, y quería contarles que en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires había hecho una encuesta y surgió ahí un poco que la mayoría de las mujeres hablaban de esto. Y también con quienes iban o a quienes les pedían información, también es a los equipos de salud, y principalmente salía como a quienes más consultaban a los especialistas en ginecología. Digo también esto para que podamos pensar, ¿no? Como ahora creo que acá la mayoría somos médicas generalistas, pero como también, bueno, igual Agustina está, que es tocoginecóloga, y Mara también, pero también digo en esto la necesidad, ¿no? De convocar también a otras disciplinas para poder seguir profundizando en este tema. Sobre todo en esto que la mayoría de las mujeres van y consultan a ginecología. Gracias por el espacio y muy agradecida. Bueno, muchas gracias Gisela y gracias Pilar, que fue la que nos acercó la convocatoria. Con Pilar compartimos el año pasado una mesa muy interesante. Ella habló de ligaduras tubarias y nosotras hablamos de menopausia. Digo nosotras, pues estaba Mora y también estaba Lucía Espiñeira de Ecofeminita. Nos parece que acercarnos a las leyes que tienen que ver con ligadura tubaria, con endometriosis, con leyes relativas a los productos de gestión menstrual y acercar ahí el concepto de menopausia puede ser aprovechar la legislación que ya tenemos vigente y por supuesto también empezar a imaginar dispositivos de legislación o programas o protocolos, ¿no? Con el Hospital Italiano, con Agustina estamos trabajando en eso, cómo sería el protocolo de atención de la mujer en climaterio. Desde esta mirada multidisciplinaria, ¿no? Porque desde el punto de vista médico y biomédico ya encontramos un montón. Nosotros tomamos contacto al principio de nuestra investigación, hicimos un diagnóstico, tomamos esa encuesta de la Defensoría del Pueblo, tomamos contacto con la organización No Pausa, que participó en el diseño de esa encuesta. También tomamos contacto con periodistas que estuvieron trabajando este tema y que les abrimos todos nuestros archivos y nuestras carpetas de trabajo para que pudieran conversar con nosotras del tema y difundir lo que les parezca pertinente difundir. Pero en este momento estamos muy comprometidas con poder reponer una mirada desde la ciencia, ¿no? Entendemos que la ciencia permite hacer general lo particular,
el enfoque de género y la perspectiva feminista permite hacer político lo personal, y en este momento entonces necesitamos ciencia y necesitamos política. Digo esto hoy después de acabo de sacarme la máscara de Eternauta, estuve en el polo científico justamente protestando por este recorte a la ciencia y a la técnica que estamos padeciendo. Nos parece fundamental defender estos espacios. Nos parece que es muy bueno hacer sinergia con el sector privado, siempre y cuando eso esté puesto en una perspectiva de derechos y de alcance y de inclusión de las personas en cualquiera de los esquemas de pensamiento que estemos compartiendo, ¿no? Y en eso creo que hay un trabajo que tenemos que hacer. En nuestro grupito también salió esta cuestión de que muchas mujeres llegan al consultorio, estaré perimenopáusica porque tuve un olvido y entonces, ¿qué puedo tomar? Porque ya es como que se aborda el tema desde la experiencia personal y desde la sintomatología, y entonces, bueno, Julia decía, ¿no? Tengo miedo de que otra vez estemos autopatologizándonos, automedicándonos, frente a una situación que solo es abordada desde la batería de síntomas que aparecen en esta etapa, para los cuales el mercado tiene muchas respuestas, muchas, variadísimas, ¿no? Entonces, alertar sobre esto me parece que es fundamental, y ese es nuestro rol. En nuestro equipo tenemos antropólogas, economistas, psicólogas de Ecuador, de México, de Chile, de Uruguay. Estamos trabajando de manera conjunta, bueno, por supuesto, médicas, educadoras, trabajadoras sociales, tratando de aportarnos desde cada una, desde su lugar, una mirada particular que nos permita construir este prisma que es la menopausia con un enfoque de ciclo vital, con un enfoque de ciclo vital, ¿no? Esto del ciclo me parece fundamental, fundamental. Bueno, eso. Yo creo que podemos dejar acá, no sé qué piensan, seguro que nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando, y creo que, reitero, eso está buenísimo. Nosotras estamos dispuestas a seguir conversando. Así que cuando quieran, cuando imaginen, las ferias, de hecho estamos trabajando también con una cooperativa en particular que está arrancando ahora en La Matanza, que fabrican toallitas, por esta cuestión de que los óvulos con estrógeno generan un enchastre en la bombacha, y entonces por ahí después de los 50 también necesitas usar toallitas, y entonces ahí poder poner accesibles estos materiales que están muy accesibles para las más jóvenes y no tan imaginados para las personas después de los 50. Así que bueno, ahí estamos para a seguir abriendo vectores de trabajo conjunto. Bueno, eso. No sé, Pilar, si querés Bueno, decir. no, muy breve, porque sí creo que quedan ganas de seguir conversando, salieron muchas cosas. Gise, y a todas les digo que el conversatorio ayer quedó grabado, así que también lo podemos poner a disposición para quienes ingresaron más tarde y puedan escuchar, ¿no?, las presentaciones que fueron, me parece, muy integrales, en una perspectiva no multidisciplinar, que me parece que es el camino. Y en lo personal también, como médica, me quedo, bueno, llevándome herramientas, preguntas, y bueno, haciendo la extensión de la línea de trabajo que tiene Agustina en relación a la formación. Creo que dentro de la medicina generalista, si bien tenemos una mirada muy amplia en relación a los procesos de la vida, me parece que esto es una vacancia también para mirar los procesos, quienes estamos además trabajando en la formación ya sea de médicos, médicas en el grado y también las residencias médicas. Entonces creo que ahí también queda algo para seguir hilando y viendo. Y después, bueno, creo que el mensaje general es que en este día tan potente de activismo también, este tema tiene que entrar en nuestra agenda política, nuestra militancia activa, y creo que ahí nos llevamos también algunas cosas para pensar. Bueno, nada, gracias enormes a que Disculpen, esto se haya concretado, gracias. lo pensamos un Estaba en el, montón. estaba en el grupo de Dale, Agustina. ¿quién Estaba en está el grupo hablando? de Ay, Agustina. perdón, me perdí. No, estaba en Andrea. el grupo de Agustina, y cuando me dan para habilitarme para ingresar, no puedo ingresar y me perdí la devolución. Andrea, igual quedó grabado, así que Ah, y lo vamos a compartir
nada, lamentamos porque quizás había algo que vos también podías aportar en este intercambio, pero bueno, nada, lo que se charló quedó grabado y lo compartimos. ¿sí? Gracias, no, Después, no, no, igual bueno, gracias Bueno, desde ya y el grupo estuvo muy bueno. Pudimos debatir también. buenísimo. bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, mil Vivi, gracias. ¿alguien más? Gracias por el espacio y nada, a seguir Gracias. pensando y creo que aparte quedó la provocación planteada, ¿no? Creo que muchas nos quedamos con, y muchas nos quedamos con la sensación de, bueno, hay que profundizar acá y bueno, armaremos y pensaremos espacios para poder hacerlo. Bueno, quedamos a Chao. disposición para lo que Buenísimo. necesiten, están nuestros correos, así que lo que quieran nos pueden hablar. Muchas gracias por el espacio. Genial. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bueno, muchas gracias. Muchas Saludos gracias a a todas. todas. Chao. Gracias, Chao, Agus. chao. Chao, gracias. Bueno, Vivi, nos despedimos. Acá estamos, nos despedimos. Espera que Bueno, sacó. Esperen un segundo. chao, Romy. Se fue Romy. Se fue Romy. Bueno, Bueno, ¿qué no, podrían, sabés que me quedé qué con la te, sensación no, de que aparece como mucha necesidad de capacitación. A mí, viste que tengo una sensibilidad, una hipersensibilidad con el tema de Ujú, esto de lo de la venta, de algunas cosas, me parece que lo de, ujú, incluso lo de la especialidad, ¿no? Esta cosa de ir a ver a la especialista en climaterio, ujú. dentro del italiano está la cosa de, bueno, a las personas las siguen atendiendo las médicas de familia o tienen que ir a ver a la especialista en Claro, climaterio, sí, ¿no? sí, tiene esa lógica. Nada. O sea, que creo que hay algo ahí que se les cuela de perspectiva. Y como esta cosa, yo la miraba todo el tiempo a Daniela Cormick, que es antropóloga, que labura en la 21-24 hace 20 años, y que aparte labura en el postítulo de ESI, que somos compañeras del postítulo, nada, que seguro tiene como otra perspectiva, en el sentido de esto, de lo que le pasa a las mujeres en las comunidades, como que me parece que hay algo que es muy Sí, sí, importante que podemos aportar nosotros desde nuestro sí, sí, de construir, nuestra, digo, desde nuestro lugar. Y lo estoy pensando hasta no sé, en tono de investigación, inicialmente súper general, pero me parece que desde el grupo de trabajo podemos pensar en... totalmente. Pues yo me quedé pensando, de más allá de Agustina, de su Ujú, perspectiva, o la de italiana, sí, etcétera, sí es cierto que, digamos, en la formación generalista, en mi grupito justo éramos todas generalistas sí, sí, y está, ¿viste? El claro. tema, para quienes estamos en la práctica asistencial, es un tema que Sí, está sí, sí, un agujero negro. contra Sí, pendientes. sí, sí, Así que sí, bueno, sí. vinculate con Vero, porque me parece que más allá de este esquema que ellas Sí, proponen, qué sí, sé sí, yo, sí. tienen un laburo re piola y tienen, bueno, hoy presentaron una parte, pero el laburo que tienen con Ecofeminitas sobre la canasta menstrual y todo eso, Sí. a mí me resulta muy, muy valioso escucharlas Totalmente, sí, y sí, sí, sí. Yo la había mirada. hecho unas capacitaciones con ecofeministas. Nada, y después me reía porque con Ah, esta mira. cosa que yo doy una materia en la formación, una optativa en medicina del italiano, que es perspectiva de género en salud, y justamente, Ajá. fue el año pasado, y justamente fue un tema que debatimos con los estudiantes en relación a, bueno, cuando ellos pensaban qué aspectos tenían que tomar, digamos, para poder sostener esta perspectiva en la atención de las personas, no entraba ni ahí lo de menopausia. Bueno, nada, y una cosa Ujú. súper interesante que nos pasó este año en el postítulo, que no nos venía pasando tanto, es que en el postítulo, una de las, o sea, nosotros hacemos un ejercicio inicial con las fotos de experiencias para armar y aparte de otras fotos que les agregamos, y este año por primera vez la gran mayoría de las personas, las fotos que eligieron tenían que ver con adultos mayores.
con sexualidad en adultos mayores. O sea, hay algo que está Ujú. atravesando, no sé, el Sí, sí, periodo, lo sí, que está sí, pasando sí. con los jubilados, no sé, ¿viste? Pero hay algo, me No, parece sí, muy sí, lo que pasa particular y que también, estamos qué sé yo, atravesando. esto que empezaron con la revolución de las viejas, ¿te acuerdas que en un momento habían puesto como ese Sí, sí, título sí, de sí, sí, nada, sí. porque también Sí, las o mujeres que no... adulteces, y me Sí. incluyo, de lo que yo pensaba de una mujer, yo voy a cumplir 46 ahora. Bueno, Mm, viste, qué sé yo, se va cambiando el horizonte y las vidas y las experiencias son muy distintas a las que nos formamos, viste, siempre con el mismo totalmente. discurso y el mismo speech. Entonces, ahí hay un cambio re fuerte que efectivamente la medicina no, queda medio Sí, por detrás. Entonces, bueno, pensemos en totalmente. algo. Pensemos, yo creo, 2026, ¿no? 2026. 2026, pensaba así, con dos cosas. Un curso, porque me parece que hay algo, Está hay bueno, necesidad ahí de pensar en algún desarrollo. Y lo que sí se puede hacer es una investigación más tipo sondeo, aunque sea, que puede también totalmente, servir sí. después de mordiente o de información para el curso. Este, nada, un sondeo muy básico sobre si trabaja la temática, si siente que tiene formación, Mm. si aparecen las consultas, si hay algo en los barrios, en el barrio donde trabaja, no sé, ya estoy como ideando alguna encuesta que no sea Comento, sí. muy complicada, pero que permita como hacer una foto inicial. Sí, sí, me gusta el Buenísimo. Después tema. lo tiramos en el grupete de trabajo, a ver si. Y aparte, a ver si algo rema. Vamos, Chao, Pilar. Que 2026, por estés. favor. Sí, sí, no la encuesta ahora. Ya te la. Ya me Este, atosigo, ¿viste? Para decir, me sumo más proyectos. No, no puedo más. por favor, por favor. Bueno, Bueno, dale, Vivi, estamos en contacto. Les voy dale. contando cómo sigue todo. Besito que esté eso, que esté nada, tranquilo de tu vida. ¿Eh? Bueno, Contá. bueno, gracias. Dale, Besito. Chao, besos. Chau. chao.